Pues nada, vamos a pedir fuerzas a la Virgen para aguantar las 2 últimas horas de antropología de un día con 4. Así que vamos allá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues si nos da tiempo, Felipe, ¿qué quieres preguntar? A ver, te he apagado yo, como lo hemos dado a la vez, le hemos liado. Felipe, no te oímos, vuelve a darle. ¿Ahora sí? Sí, ahora. Bueno, pues que esta mañana he intentado conectarme al enlace que usted mandó para el día de hoy por la mañana Sí. Y decía que la identificación que era errónea. ¿Sabe usted qué ha pasado? Pues no, ha habido otro que me ha dicho que le había pasado una vez, pero al volverlo a intentar lo ha conseguido. Y el resto Yo lo he ha conseguido. 5 o 6 o 7 veces. Me salía afuera, volví a intentar, imposible. He ido a otros enlaces creyendo que digo, a ver si por casualidad, pero ha sido inútil. Bueno, pues Pues algún nada. fallo habrá habido con la conexión o lo que sea, pero vamos, con esos mismos datos han entrado todos, ¿eh? O sea que debe ser un problema particular de tu conexión o así, ¿no? De todas maneras, los vídeos los tienes colgados ya en YouTube y los audios también están en la carpeta. ¿Vale? Gracias. De manera que ya lo siento, pero vamos, ahora ya, bueno, en diferido, que no es lo mismo, pero bueno, casi lo mismo, ¿no? Bueno, hoy lo que vamos a ver es, muy brevemente, casi a vuelo de pájaro, el origen del hombre, con 3 preguntas. Uno, ¿qué hace falta para que surja una persona humana nueva? Otra, ¿desde cuándo se es persona? Y otra, el origen del primer ser humano en la historia de la humanidad, ¿no? Bien. Para poder responder a esas 3 preguntas, conviene que recordemos lo que tenemos ganado, ¿no? Es decir, lo que ya a lo largo de este curso sabemos como algo que desde la experiencia y la reflexión filosófica hemos podido saber, ¿no? Entonces, lo he resumido en este cuadro, ¿no? ¿Qué sabemos? Que la materia no es la materia que nos dice la ciencia. Eso es solamente una parte de la materia. La materia está, filosóficamente, se descubre como una realidad abierta a Dios. No es como lo opuesto a Dios. Es distinto de Dios, pero abierto a Dios. Y entre ellas también la materia viva, y entre ellas también la materia humana, ¿no? La materia como algo abierto a Dios. ¿Os acordáis que lo decía con una frase de estas así un poco de trabaleguas para que se quedase más reflejado? O sea, nos tenemos que materializar la materia que los materialistas han desmaterializado, ¿no? Es decir, pues ahí está la idea. O sea, la materia es más que fórmulas y cantidades, ¿no? Lo segundo, a la hora de ver el problema del origen de cada persona, nuestra visión tiene que ser conforme a lo que nos dice la ciencia, en este caso la ciencia biológica. Será una acción natural que la parte científica que sepamos con verdad tiene que ser luego filosóficamente asumida y enriquecida ya con la reflexión filosófica. Pero es una acción natural. La reproducción humana es una acción natural, pero ¿es solamente reproducción como la de cualquier otro animal o no? Pero tendrá que ser natural, no salirse de los datos que nos da, no contradecir, perdón, los datos que nos da la biología. Y además no se trata de algo milagroso, sino natural en el sentido propio de la palabra, ¿no? Es decir, cada persona que nace naturalmente. Tan es natural que, por ejemplo, cuando se da la unión de los gametos en laboratorio, cuando se da la unión de los gametos por una violación, aunque el contexto de uno sea fabricación y el contexto de otro sea una violación y una cosa terrible, si se da la acción biológica de la unión de los gametos, se produce el embarazo y aparece un nuevo ser humano. Luego hay que escuchar a la biología. La acción que hay ahí, no, si no es así, dirías, no, es que Dios ha querido que la violación sea fecunda o que el laboratorio sea fecundo. Mira, la acción de Dios, si la hay, que tendremos que verla, es una acción
que va en conformidad, y veremos que también por dentro, a la acción natural. No es una acción, en ese sentido, sobrenatural, milagrosa. No, es acción natural, ¿no? La tercera cuestión que sabemos es que el ser humano, la persona humana, es absoluto, por lo tanto es espiritual y trascendente. O sea que la persona humana no se reduce a materia. Eso ya lo hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Y por último, esa persona humana, con una dignidad absoluta, espiritual y trascendente, es una unidad de cuerpo y alma. Esto ahora lo que nos interesa en este terreno, a la hora de abordar este problema, es que si hay cuerpo humano, habrá persona humana, porque no hay cuerpo sin alma. Porque a lo mejor el alma no se manifiesta, o la dimensión espiritual no se manifiesta. Pero si yo tengo medios a través de la ciencia para localizar algo como un individuo biológicamente humano, tendré que decir que es persona, porque por la unidad de la carne no hay nada que sea cuerpo de hombre o cuerpo de mujer que a la vez no sea persona humana. Van unidos. De manera que aunque yo no observe manifestaciones de espiritualidad, si hay cuerpo humano, hay un principio vital humano, es decir, un alma humana, una dimensión espiritual. Bien, esos 4 principios o esas 4 adquisiciones son las que nos ponen delante del problema de cómo tenemos que explicar, ¿no? El origen de la persona humana, ¿no? Lógicamente, para el origen de la persona se requiere un contexto digno de la persona. O sea, lo normal es Profesor que... José, Sí. disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que nuestras hermanas de comunidad están intentando entrar, pero no pueden. A ver si están intentando entrar en la de esta mañana, porque aquí solamente veo a María José. Porque en la de esta mañana parece que no, o sea, como que están en... La de A esta ver. mañana era para esta mañana, esta es la de Sí, sí, siempre. sí. O sea, díselo a ver si están confundiendo Ok. ellas. Ok, gracias. Venga, porque aquí no las veo, ¿vale? Muy bien. Entonces, el contexto de la aparición de una persona tiene que ser congruente con su dignidad personal. Es decir, éticamente, desde el punto de vista vivencial, lo que se pide es que sea un contexto amoroso, de respeto, de donación, congruente con esa dimensión personal, ¿no? Y teológicamente nos encontramos con una llamada de atención para nosotros que somos creyentes que nos puede servir como para aguzar la vista, ¿no? No para coger el dato, pero la Iglesia nos recuerda, el mensaje revelado nos recuerda que la persona es querida directa e inmediatamente por Dios, creada a su imagen y semejanza. De manera que en el origen de cada persona está Dios. Y eso filosóficamente es muy congruente con la dignidad de la persona. La dignidad, su fundamento fuerte, es su vínculo con Dios, su origen en Dios, Dios que la está sosteniendo a ella, ¿no? Con lo cual tenemos un poco, por decirlo así, el planteamiento del problema. Muchas veces un problema no se resuelve porque está mal planteado. Ahora tenemos, por decirlo así, el marco, ¿no? Con estas cosas vamos a ver qué explicaciones se han dado al origen de la vida personal humana, ¿no? Bien, pues hay explicaciones que no son capaces de dar, ya están aquí tus hermanas eucarísticas, las admitimos, explicaciones que no son capaces de explicarlo todo. Unas son las explicaciones materialistas, ¿no? Estas, lógicamente, van a decir que el hombre procede sencillamente... Hay alguien por ahí con el audio puesto haciendo ruido, voy a ver si le pillo, pero por favor apagad el audio. Bueno, a ver si lo pillo. Es que cuando está con proyección es muy difícil quitar el audio. A ver. Ah, sí, aquí está. Vale. Muy bien. Os he silenciado a todos, así si había alguno que tenía el micro conectado, ya no lo tiene. Bien, los materialismos, ¿qué pasa? Pues que dicen que el hombre es materia y por lo tanto que no hace falta nada más que la unión de los componentes biológicos por estructuración o por cualquier sistema para que aparezca una nueva persona humana. Claro,
esos que están ignorando lo que es la persona, lo que es la dimensión trascendente. El problema de estos está en su materialismo. ¿Cómo surge una persona nueva? Por pura biología. ¿Por qué? Porque la persona es pura biología, ¿no? De una manera similar tenemos las teorías emergentistas, que piensan que de la materia es capaz de surgir por emergencia, se estructura, se combina y hace que emerjan propiedades nuevas, ¿no? Y entonces de la materia sería posible que surgiese un ser psíquico, pero un ser psíquico que tendría mente, que tendría tal, pero en el fondo todo material, ¿no? Y lo hacen a través del principio de sintropía, que es una hipótesis no científica, ¿no? Igual que hay el principio de entropía, que quiere decir que la materia y la energía se va degradando hasta su forma más baja, se va degradando hasta el calor, que es lo más bajo de ese mundo, pues habría también en el mundo material como una ley de sintropía que va haciendo que la materia se combine en formas superiores y dé de sí aquello que no estaba previamente, ¿no? Claro, así dicho, eso no puede ser verdad, porque la sintropía, nadie da lo que no tiene, ¿no? El principio básico de causalidad, ¿no? Para poder dar algo que no tienes, de alguna manera tenía que estar previamente, aunque fuese de una manera oculta, ¿no? Que luego veremos que hay algunas posturas que eso sí lo desarrollan, ¿no? Bien, pues siguiendo adelante, otras explicaciones se basan en dualismos. Hay un emergentismo que no es materialista y que sería válido, que es el emergentismo de Zubiri, ¿no? Que combina la emergencia desde lo material con una acción intrínseca de Dios desde las células germinales, ¿no? Que las eleva, ¿no? Y hace que emerja un ser personal y espiritual, ¿no? Pero bueno, es una explicación que hay ahí. Las teorías basadas en dualismos son tentadoras porque aparentemente lo explican todo. Explican la materia, explican la espiritualidad o personalidad, explican las leyes biológicas, pero lo que no explican es la unidad. Lo que no explican es la unidad, ¿no? Esto a veces se nos cuela en las posiciones catequéticas infantiles que a veces oyes por ahí, ¿no? Como no, los papás ponen el cuerpo y Dios pone el alma. Mira, ¿no? De alguna manera los papás y Dios ponen la persona entera, cada uno desde su nivel de causa, porque lo que se produce es algo uno. Otra cosa es que la causalidad en eso que surge sea compleja y elija colaboración, cooperación con causalidad de varios, ¿no? Una teoría que es la traduccionismo o traducianismo, que la sostuvo Agustín provisionalmente, que pensaba que el alma era como educida, entregada, ¿no?, a la nueva materia a través de la fusión de los corazones o las almas de los padres, ¿no? Lo cual va con una etapa del pensamiento de Agustín en que es todavía muy materialista él, ¿no? En el fondo concibe el alma no como espíritu, sino en el fondo como una especie de materia sutil, ¿no? Es decir, las formas de los animales son fáciles de transmitir. ¿Por qué? Porque esas formas son puramente materiales. O sea, el alma de un caballo es una forma material que informa a esta materia prima, ¿no? O sea, es un ser puramente material. En el caso del hombre, el problema es que es espiritual, lo trascendemos, ¿no? Y bueno, lo bonito y eso no lo explica Agustín, lo bonito es que Agustín sí se da cuenta de dónde está el problema, ¿no? De que los padres tienen que tener algún papel en la transmisión del alma a los hijos, ¿no? Frente a estas teorías, hay otras que sí cumplen, ¿no? Una es la de Santo Tomás de Aquino, utilizando la causalidad instrumental, ¿no? Que es una idea que se utiliza mucho, se está tomada de la experiencia más sencilla, que es la experiencia de un instrumento, ¿no? El pincel produce el cuadro y sin el pincel no hay cuadro, pero el pincel es causa, y es causa de todo el cuadro, pero instrumentalmente. Es porque él no puede hacer lo que hace si no es con las otras causas, entre ellas la del artista, la del pintor, ¿no? De alguna manera, la biología y lo que aportan los padres sería el instrumento, la causalidad instrumental de lo que hace Dios, que sería el único capaz de originar algo personal, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? O sea, para que surja algo realmente
realmente trascendente, espiritual, personal, hace falta una causa capaz de crear, ¿no? Es decir, lo que expresamos en nuestro lenguaje diciendo que la reproducción humana es procreación, porque la colaboración de los padres y la biología lo que hace es participar en una acción creadora en la que está involucrada el mismo Dios, ¿no? Entonces, la causalidad instrumental, igual que se aplica para la Biblia, ¿no? Es el Espíritu Santo, el autor de los Evangelios, pero también lo es Juan y también lo es Marcos, cada uno a su nivel, ¿no? Pues mantiene lo material, mantiene lo natural, mantiene lo personal trascendente y mantiene la unidad. ¿Por qué? Porque la causalidad instrumental es utilizada desde ella misma. Su naturaleza es ser instrumento, ¿no? Quizá el único límite de esta explicación sea que el instrumento puede llegar a pensarse de una manera muy externa, ¿no? Mientras que la acción de Dios en el origen de cada persona tiene que ser natural e interno, no desde fuera, tiene que ser inmanente, o sea, es trascendente e inmanente a la vez, ¿no? Bien, esa visión de Santo Tomás de Aquino, que la vemos en este cuadrito de aquí de la derecha, a ver si consigo fijar ahí, ¿vale? Dios es causa trascendente interior en la causa biológica humana para causar totalmente Dios y lo biológico, los padres, la nueva persona, ¿no? Esto lo llega a expresar de una manera muy bonita Sertillanges en la idea de creación, ¿no? Precisando cómo se puede ocurrir eso, ¿no? Dios se mezcla con sus obras sin confundirse con ellas. Dios actúa como causa eficiente trascendente, no en el plano categorial o predicamental. Esto lo tendréis que más o menos relacionar con la metafísica que habéis estudiado, no en el plano de las otras causas como los gametos o los papás, sino en el plano trascendente, pero es causa eficiente, ¿no? El plano físico de las causas materiales, en ese plano Dios no actúa, sino dentro de él. Y es trascendente y por eso es a la vez inmanente, en el sentido de intrínseca, ¿no?, a la actuación de las causas biológicas. Bueno, hay más teorías que explicarían eso, Runner, Finance, Zubiri, no nos da tiempo a meternos con ellas, ¿no?, pero irían un poquito con algunas con sus límites en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir? Para que surja una persona, desde lo que yo experimento, es decir, que lo que hay ahí es persona humana y por lo tanto un absoluto, se requiere una causalidad divina y una causalidad humano-biológica. ¿De qué modo se articulan estas? Tienen que ser de modo natural, de modo intrínseco o inmanente y a la vez en planos distintos, es decir, Dios en el plano trascendente. De manera que hay una acción creadora natural, intrínseca, junto a la acción biológica de fusión de los gametos. Porque la acción de fusión de los gametos no explica por sí que lo que surja de ahí sea una persona humana relacionada originariamente con Dios. Esto se puede explicar y se puede llegar a decir filosóficamente. Eso no significa que cualquiera pueda llegar hasta este punto. Hace falta haber hecho todo un camino antropológico de reflexión de la carne, de la unidad, de la trascendencia, de la espiritualidad, de la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, que muchas personas buenas, pues a lo mejor no llegan a ver este papel procreador, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente, sería la segunda pregunta sobre el origen de la persona humana, es ¿desde cuándo soy persona? ¿Desde cuándo soy persona? El estatuto ontológico del embrión humano. Entonces, ahí, al intentar localizar a la persona, tengo que darme cuenta que el único elemento de observación que tengo yo es el biológico. Solamente puedo ver lo que la medicina y la biología me muestran, ¿no? Y ahí el principio es que si hay cuerpo humano, vivo, individual, tiene que haber alma, psique, porque hay persona. No puede, sería contradictorio un cuerpo humano vivo e individual que no fuese personal, desde la experiencia de la unidad, ¿no? Si vemos, por lo tanto, con la genética y con la embriología que hay cuerpo humano individual, tendremos que decir, ahí ya hay persona, ¿no? Por lo tanto, cuando miremos esa realidad, tendremos que tener en cuenta esta distinción, ¿no? El embrión es en potencia adulto, pero no es un hombre en potencia. El embrión es ya hombre, es ya persona, pero en potencia de desarrollar su plenitud, pero ya es plenamente persona. No ha desarrollado sus facultades, sus capacidades, su personalidad, pero sí es persona, ¿no?
Incluso a veces Zubiri dice que en el embrión humano hay una especie de prepersonalidad, porque ya es querido, no querido, rechazado, deseado, ansiado, ¿no? Que va configurándole de alguna manera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dice, sabiendo que este es el marco, la bioantropología sobre el origen de la persona, ¿no? Pues es un poco lo que vemos en este proceso, el proceso de la singamia, ¿no? El proceso de la singamia. Desde el momento en que el espermatozoide toca al óvulo, después del coito, y empieza a penetrar la membrana del óvulo, que se abre, empieza un diálogo entre los dos núcleos y las partículas que hay dentro de cada gameto, en el cual se van predisponiendo para la unión. Hasta que llega a haber una sola célula, ya desaparece el espermatozoide en cuanto tal, y el óvulo en cuanto tal, y quedan los dos núcleos que van camino de fundirse, cada uno aportando los 23 cromosomas correspondientes, ¿no? Esta sería una célula híbrida en la cual se están fundiendo, pero todavía no se han fundido. Aparecerá al final el cigoto, que es una única célula con los 46 cromosomas, pares de cromosomas, ¿no? Que es cuando se habla ya de que ha habido concepción, cuando se ha formado esto. ¿Cuánto dura el proceso desde el coito hasta que aparece el cigoto? Pues puede durar entre 8 y 16 horas. De manera que esta célula, o cigoto constituido, como muy rápido se produce a las 8 horas, como muy tarde a las 16 horas, ¿no? ¿Y qué estatuto merece esta célula híbrida? Pues esto sí es una célula en potencia de convertirse en persona, pero todavía no lo es. Objetivamente todavía no lo es. No hay esa unidad de cromosomas. Es un proyecto de persona. Por lo tanto, debe ser tratado con respeto, pero todavía no es persona. Sin embargo, a partir de aquí ya hay una unidad, una identidad genética, una vida propia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que hablar de que esta célula, este ser vivo, cigoto de una única célula, es ya la persona, al menos una, ¿no? Además, desde el momento de la concepción hasta la muerte, ya no va a haber ninguna modificación sustancial distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea? ¿Por qué hay algunos que dicen, pues no hay persona humana hasta los 15 días, no hay persona humana hasta el mes, no hay persona humana hasta los 3 meses? ¿Tienen algún fundamento en la realidad? Bueno, alguno. No es especialmente serio, pero bueno, verosímil podría serlo, ¿no? A ver dónde tengo ese cuadro. Más adelante. Vale. Este es. Claro, hasta las 2 semanas, ¿no? Ocurre que puede haber una posible gemelación. Y entonces se preguntan, bueno, pues entonces la gemelación, que es gemelos idénticos, ¿no? Es decir, un espermatozoide fecunda un óvulo, es distinto de los mellizos, y surgen de ahí 2 hermanitos, ¿no? Los gemelos idénticos, que además suelen ser del mismo sexo, ¿no? Bien, pues tienen que ser del mismo sexo. Bien, pues claro, eso hace dudar, como hasta las 2 semanas, no sé si son 1, 2 o 3, entonces antes no hay, porque no hay individuación. Pues ahí, claro, están haciendo una trampa, ¿no? Antes yo sé positivamente que había un ser vivo al menos y sé que tenía una identidad genética. Lo que no puedo saber, en el mínimo caso de que se dan los gemelos y trillizos, es si hay 2 o más, ¿no? Pero que al menos hay uno, lo sé. Y no puedo eludir esa pregunta. Spemann lo dice de una manera bonita. Yo no sé cómo, pero si yo fuese un hermano gemelo, yo sé que si me hubiesen matado, si hubiesen eliminado aquella célula previa a la gemelación visible, yo ya no estaría aquí, ¿no? Es decir, de alguna manera estaba allí. ¿Qué puede pasar? Pues hay 2 posibles interpretaciones. Una, que la gemelación, uno proceda del otro, porque el cigoto se parte, ¿no? En las fases que se puede hacer antes de la anidación, ¿no? O 2, puede ser que haya ya algunos elementos que no somos capaces todavía de observar que pudiesen decirme que lo que parecía uno, idéntico a tantos otros que son unos,
en el fondo ya no eran uno, sino que eran dos, pero que yo no tengo todavía la capacidad de observarlo. Bueno, piénsese cada uno lo que quiera, pero lo que no puedo hacer es negar la realidad de lo que había antes de esas 2 semanas, ¿no? Al mes, ¿qué ocurre al mes? Al mes ocurre que el embrión puede recibir modificación o concreción genética de algunos rasgos que estaban todavía abiertos a través del intercambio de información con la madre, con la placenta y demás, ¿no? Entonces dice, bueno, es que todavía no estaba fijado que tuviese los ojos azules, con lo cual todavía no era persona. ¿Cómo? Si bueno, es verdad que no estaba fijado que eran azules, pero estaba fijado que eran azules o claros, pero ya no podían ser ni negros ni verdes. Eso afecta a la identidad. Ahí recordamos lo que veíamos con la noción de Boecio. Hay individuo. Todavía no está individualizado del todo, pero ya hay un individuo personal. Lo que puede pasar es que luego adquiera rasgos, el color de ojos, luego nos puede pasar otros, pues nos sale pelo, se nos cae el pelo, se nos vuelve el pelo gris y blanco. Eso no significa que, bueno, tengo diferentes individualizaciones, pero eso no afecta a la individuación sustancial, ¿no? Y a los 3 meses, ¿qué pasa? A los 3 meses es cuando ya a los ojos, incluso por eso pensaba Santo Tomás que ya aquí había persona, pero antes no, aunque lo que había antes merecía todo el respeto. A los 3 meses hay forma o figura perceptible humana, ¿no? Bien, claro, antes yo puedo tener otras formas, otras figuras, ¿no? Que no son comparables, ¿no? Fijaos que hay una trampa ahí cuando se presenta la ley de Henkel, esa de que te va presentando la evolución y en paralelo con el crecimiento embrionario, como si al primero fueses pez, luego fueses anfibio y luego fueses terrícola, y luego fueses simio y luego fueses humano. Mira, no se repite la evolución en la embriogénesis, ¿no? No se produce así. Desde el primer instante, ahora la figura o la forma sabemos buscarla genéticamente, ¿no? Pues aquí siempre hay una continuidad, ¿no? Estas rupturas tienen un mínimo fundamento a las 2 semanas, que es la más seria, la que da más que pensar, pero la de 1 mes, la de 3 meses, a nivel genético, ya no tienen sentido. Incluso el mismo Santo Tomás de Aquino, con la genética actual, aplicando sus mismos principios filosóficos, nos sale que hay persona humana desde la concepción, desde el inicio, ¿no? Por lo cual el estatuto antropológico del embrión humano desde la concepción es personal, es persona, ¿no? Bien, más detalles tenéis por ahí, ¿no? Luego hay posturas actuales y casos, cuestiones así curiosas, ¿no? Que si luego da tiempo y queréis me preguntáis, ¿no? Bien, visto esto, el problema del origen del hombre. ¿Desde cuándo soy persona? Desde que fui concebido. Eso es entre las 8 y las 16 horas después de que mis padres se amaron, ¿no? Y demás. También puede pasar en un laboratorio o en una violación, sí, también. O de manera no amorosa, también. De manera egoísta, también. Pero Dios se ha comprometido a que su acción esté vinculada con lo biológico natural, de manera que si lo biológico natural se da, su acción elevadora se da, porque es intrínseca y natural. Él colabora con su naturaleza, con su obra. No se arrepiente de ello, ¿no? Bueno, esa sería un poquito la explicación que tenemos del origen de cada persona. Procreación. Ahora nos queda ver lo que sería la evolución. El origen de la especie, ¿no? Y el origen de la especie humana plantea el mismo marco teórico que el origen de un individuo, con una variación. Aquí no explico, hay un salto mayor, una dificultad añadida, que es el paso de una especie a otra distinta, pero que la materia está abierta, que tiene que ser de un proceso natural, biológico, que tiene que estar con una acción trascendente que explique el origen trascendente y que tiene que ser conforme a la unidad cuerpo-alma. Ese marco teórico es exactamente el mismo, ¿no? Por eso el planteamiento, a la hora de ver la teoría de la evolución, va a tener ese mismo marco. Eso sí, ya no es el enlace del hombre con su especie, o sea, yo vengo de mis padres y con mis descendientes, sino el enlace con toda la historia del cosmos, ¿no? Desde el punto cero del Big Bang, la expansión del principio,
hasta llegar a la aparición de la vida, después de la creación de la Tierra, con todas estas cifras que dan vértigo, hasta la aparición del hombre, ¿no? Entonces, eso que es lo que se ha estudiado a través de las ciencias, la aportación de la... Sí, ¿hay alguien hablando que quiere decirme algo? ¿No? Bueno, vale. Se ve que hay distracciones por ahí. Bien, pues la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang son las teorías que tenemos más afinadas para ver cómo ha sido el origen del hombre, en comunión con el origen del cosmos y los otros seres vivos, ¿no? Y aquí no tenemos que tener miedo a la ciencia. Cuanto más ciencia, mejor para el creyente. A la vez, cuanta más fe, más tienes que amar a la ciencia. Por lo tanto, mejor para la ciencia, ¿no? Lo que sí es importante es ver desde dónde miramos el origen del hombre, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la experiencia común que nos muestra el parentesco y la diferencia esencial entre el hombre y el animal. Saber lo que son las ciencias empíricas, que nos dan resultados empíricos, nos explican cómo ha sido la evolución, los datos de la neurociencia, de la física, pero sobre todo nuestra reflexión se va a mover en la evolución a un nivel filosófico. Por lo tanto, necesito saber qué es la ciencia y qué me cuenta, y qué es la naturaleza de la que me habla la ciencia, y quién es el hombre del que habla la ciencia, la antropología filosófica, porque si no, dejo todas las respuestas en manos de la ciencia, necesito dar estos pasos filosóficos, ¿no? Porque para saber quién es el hombre o si es hombre estos restos que he encontrado, necesito nociones básicas de antropología. Hombre es todo aquel que tiene gen humano. Hombre es todo aquel que tiene una cultura y por lo tanto entierra a los muertos, o tiene una herramienta, o tiene una expresión artística. Eso ya implica que esas nociones suponen una antropología filosófica al menos implícita, básica, ¿no? Bien, y la evolución, junto a conectar con este tema filosófico, conecta con la teología, ¿no? Porque en el fondo de cómo responda yo a esas cuestiones va a venir la cuestión del sentido de la vida, la cuestión de hacia dónde voy, qué me cabe esperar, porque es la cuestión de dónde vengo, ¿no? Entonces, para articular los puntos clave, el marco teórico, el mismo, que hemos comentado antes para la génesis de cada uno de nosotros, y por lo tanto el demandar la cuestión de la acción divina, lo que es la creación, ¿no? Bien, me salto cosas de este cuadro, ¿no? Para entender la evolución es importantísimo dejar a un lado los reduccionismos de la ciencia, que son las ideologías cientificistas y demás, y los reduccionismos de la fe, ¿no? Es decir, yo soy evolucionista en el sentido de que creo que es compatible con mi fe y que además es lo que la ciencia me aporta con más coherencia y que la filosofía me confirma que procedemos nosotros unas especies de otras a través de una evolución. Pero eso no implica que yo caiga en una ideología materialista ni en una teoría del azar, ¿no? Del azar puro absoluto, ¿no? No. Ni implica que caiga en una ideología cientificista, ¿no? Solamente las causas eficientes, ¿no? Sin prever que pueda haber otro tipo de causas, como trascendentes o causas teleológicas, finales, ¿no? O la ideología evolucionista, que piensa que la evolución es como una especie de culebra que va recorriendo la historia y produciendo frutos. Mira, la evolución no existe, lo único que existe es el momento presente. Y en el momento presente lo que hay es lo que hay ahora. ¿Que se produce un salto evolutivo a otra especie nueva? Bueno, se producirá, pero eso no significa que haya una fuerza evolutiva, sino que se producen saltos evolutivos, ¿no? Que corresponde a la ciencia clasificar y estudiar. No hay un sujeto en evolución a través de los milenios, ¿no? Lo que hay es el presente, ¿no? Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución es un cuento, es una historia. Es la historia que con los datos de la ciencia y los datos de la arqueología y demás hemos construido, y de la genética hemos construido los seres humanos, de cómo han pasado las cosas. Pensar que hay un sujeto evolucionando es una ideología que está inventándose algo que no existe, ¿no? Porque lo que es el árbol de la evolución es un árbol del conocimiento. Un conocimiento que nos ha costado mucho extraer, pero es de cómo han pasado las cosas, con los datos científicos
e históricos que tenemos, ¿no? Eso lo explica muy bien Alfonso Pérez de la Borda, ¿no? Y de este árbol de la evolución, entonces, ¿qué hay? ¿Unas raíces vivas con un tronco vivo, unas ramas vivas? Mira, no. Lo único vivo del árbol de la evolución es las últimas hojas que hay, que son las que realmente existen. Lo otro fue, pero ya no es. Ya no es. Originó esto, vale, fenomenal, pues eso es lo que reconocemos. Entonces, la auténtica teoría de la evolución tiene que ser despojada de sus prejuicios o reduccionismos materialista, cientificista y evolucionista como ideología. Pero igual que están esos riesgos, están los riesgos que tenemos los creyentes a la hora de afrontar este problema. Porque por reacción contra los materialistas podemos pasarnos de espiritualistas, ¿no? Y además podemos caer en un fundamentalismo teológico, ¿no? Que es lo que ha pasado a veces en las posturas creacionistas de origen yanqui, ¿no? Y sobre todo, el más peligroso de todos es el error del Dios tapagujeros, ¿no? O sea, no puedo entender la Biblia entendida en un plan literalista. Tengo que reconocer el lenguaje mítico que me cuenta verdades originarias de lo que pasó en el principio, trascendentes de la identidad del hombre, pero no me está contando cómo ha sido el origen del hombre. Está utilizando símbolos, figuras para remitirse a verdades fundamentales y esenciales y además con un fundamento histórico, pero no me está contando cómo ha sido, ¿no? O sea, eso es el fundamentalismo teológico, ¿no? No, es que el primer día fue así. Bueno, pues si cualquiera que lea los relatos se da cuenta que esos días es una explicación de la sacralización del tiempo y hay que saberlo entender, o sea, tienes que tener las claves de lectura, ¿no? Y sobre todo el enemigo mayor es el del Dios tapagujeros, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos poner a Dios en algo, por ejemplo, en el Big Bang, como mira, hemos descubierto el Big Bang, pues Dios creó, pues no. No. Y si antes del Big Bang hubo un Big Crunch, no metas a Dios ahí, en ese agujero. Como no sabes que había antes, luego viene la ciencia, tapa el agujero y te crees que está todo resuelto, ¿no? O en el origen de la vida en la Tierra. Como no podemos explicar de dónde viene la vida en la Tierra, porque más que repitamos y calculemos volcanes y situaciones así de lo que pasó en ese momento de explosión vital, pues tuvo que ser Dios el que crease la vida. O no. Y si Dios puso, como dice Santo Tomás, citando a San Agustín, en el mundo material, cuando creó la semilla de las plantas, puso la potencia en la tierra de que apareciesen seres vivos vegetales y de ahí otras cosas. ¿Por qué no? Bien, pues eso estaría ahí, esos tres reduccionismos, ¿no? Bien, bueno, esto, luego si queréis lo ves. ¿Qué es lo que nos aporta la ciencia? Pues aparte de diferentes modelos estos que ya los vemos, la teoría de la evolución ha ido avanzando. Y esas teorías de la evolución hay algunas que hacen justicia al origen del hombre y otras que en mi opinión no. El transformismo evolucionista de tipo de Lamarck ya nadie lo sostiene, es más simplemente que introdujo la idea, ¿no? El darwinismo, que fue genial cuando lo expuso, sin embargo tiene errores graves, tanto desde el punto de vista de su interpretación de la escritura, como desde el punto de vista científico, y nadie lo sigue, ¿no? O sea, la variabilidad de las especies está demostrado que es falso, ¿no? Y el carácter hereditario de las variaciones ventajosas tampoco es cierto. Lo único que sigue en pie de los tres principios darwinianos es la selección natural, ¿no? El resto de cosas no. O sea, que la jirafa estire el cuello no significa que los hijos del que ha estirado el cuello vayan a tener el cuello más estirado, ¿no? Otra cosa es que se produzca por azar una variación que luego resulte ventajosa y se acabe imponiendo, ¿no? Pero aún así eso choca con otros temas, ¿no? Porque en el hombre las variaciones que hay, por ejemplo, la de las cuerdas vocales que comentamos en su momento, nos pone en peligro de morir asfixiados, ¿no? O sea, ¿qué ventaja evolutiva tiene eso? Favorece un lenguaje, sí, pero en un mundo de la ley de la selva eso puede llegar a ser hasta una desventaja, ¿no? Bueno, Darwin tuvo un gran mérito, que fue que provocó la teoría de la evolución, aunque tal y como la fórmula ha quedado superada en dos de sus tres pilares, ¿no? Y luego está el tema neodarwinista, ¿no? Es una evolución de Darwin unido a la genética, que mantiene la selección natural y que se basa sobre todo en que hacen falta grandes periodos de tiempo.
para que aparezca el ser humano, ¿no? Claro, a ver si... Bueno, no lo tengo aquí el cuadro temporal, ¿no? Pero si nos damos cuenta, estos son cómo aparecen los hombres de la izquierda hacia la derecha. Hay una aceleración, ¿no? Van aumentando a toda velocidad. O si viese yo el cuadro, a ver dónde lo tenía, sí, creo que ya sé dónde lo tenía, al principio, ¿no? Aquí está la letra roja, no sé si la llegáis a apreciar a la izquierda, ¿no? Es decir, desde el origen del cosmos, 15.000 miles de millones de años, que parece mucho tiempo, ¿no? Hasta la aparición del hombre, hace 35.000 años, el Sapiens Sapiens, ¿no? Bien, pues dice, joder, que ha habido mucho tiempo. Vamos a ver, si algo sabemos hoy es que, más cuando la vida no aparece hasta hace 3.000 millones, o sea que aquí hay 12.000 miles, no, hay 14.700 miles de millones de años hasta que aparece la vida, sin que haya vida, ¿no? Es decir, pues aquí no ha pasado nada. Y de repente hace solo 3.000 millones empieza esa evolución, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta que la evolución va acelerándose hacia el final a toda velocidad, lo que la genética muestra, precisamente, es que el tiempo ha sido muy corto. O sea, si procediésemos por ensayo y error, la genética necesitaría dar muchas más vueltas. O sea, la teoría neodarwinista cuenta con que el tiempo es escaso, ¿no? Por ejemplo, simplemente para una mutación que permanezca, en este esquema de Karls, para pasar de OO a MM, una mutación de un par de cromosomas, harían falta, en las mejores de las circunstancias, 4 generaciones, para que ya hubiese unos herederos que transmitan el nuevo carácter. Y estamos hablando de un carácter genético. 4 generaciones implica mucho tiempo, ¿no? Si el tiempo que tenemos es limitado, 3.000 millones de años, ¿no? Se hace corto, ¿no? Eso es lo que se describe como un hecho que lo pone de relieve sobre todo la teoría neutral o el reloj molecular de Kimura, ¿no? Que permite calcular la edad evolutiva, ¿no? El hecho es que hay una ortogénesis, es decir, las cosas se han producido de tal manera que parece que el ser humano ha tenido en cada paso anterior el escalón que necesitaba para ir apareciendo, ¿no? En el fondo es como, ¿cómo es posible que hayamos llegado a Pekín caminando y sin mapa en unas horas, cuando yendo en avión y conociendo la ruta se requieren más de 8 horas, ¿no? Esa es la pregunta que plantea la ortogénesis, ¿no? Claro, si todo se quiere ver con un plan de estadísticas, eso apoyaría la teoría neutral, unido a lo que se sabía antes, la teoría del diseño inteligente, que es una de las dos válidas, ¿no? Es que el hombre es algo teleológicamente que se ha producido así, ¿no? La evolución se ha producido, de hecho, como si siguiese un diseño planificado y cumplido en cada etapa, ¿no? Aún así sigue el misterio del tiempo. Aunque ese misterio se puede resolver, y es lo que hace Novo, y además con la teoría de los equilibrios puntuales y saltos por azar, ¿no? Es decir, yo creo que puede explicarse el origen del hombre perfectamente, bueno, perfectamente, con sus limitaciones siempre, ¿no? Pero admitiendo un azar parcial. Lo que Santo Tomás llamaba los espacios que hay para el per accidens, para lo que ocurre accidentalmente, que no tenía que pasar así, ¿no? Es como una baraja, ¿no? En una baraja tú la diseñas y pones 40 cartas y sabes que puede pasar que se combinen de tal manera que te salgan todos los 5, ¿no? Que es muy importante para el cinquillo, ¿vale? Pues que te toquen todos los 5. Pero puede pasar que tú la barajes y no te salga en 4 días, por más repartos de cartas que hagas. O puede pasar que te ocurra a las 3, a la tercera mano, o puede que te ocurra a la primera mano, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Que nos encontramos con un sistema en el cual está producido, creado, diseñado con la posibilidad de que se ocurra los 4 5, pero que estos pueden pasar en un salto repentino, al principio, en medio, al final, cuando ya estás desesperando, ¿no? Y eso mismo puede ocurrir con el origen del hombre, ¿no?
esos saltos por azar, un azar legítimo, pero que no significa un caos, porque el sistema es un sistema finito y un sistema en el cual hay un diseño inteligente, ¿no? Entonces, esa teoría de los equilibrios puntuales y saltos por azar a mí me satisface más que la del diseño inteligente. Y además el Dios que aparece ahí me parece más listo, ¿no? Porque es un Dios que es capaz de hacer un mundo en el que quepa el azar parcial, ¿no? Lo accidental parcial, y que no tiene que estar como pendiente de que en cada paso se produzca angustiosamente lo que tiene que producirse. Bien. Claro, siempre en el último paso, este es el libro de Bono, ¿no? Evolución, ¿no? Para creyentes y otros escépticos, ¿no? Lo genético es donde nos lo jugamos, ¿no? Y aparte del tiempo, ¿no? El asunto es que tampoco hemos visto grandes evoluciones. Hubo un caso muy conocido que fue el de una polilla en Londres, que en Londres había polillas negras, ¿no? Cuando la limpiaron la ciudad de contaminación, de repente empezaron a aparecer polillas blancas que se adaptaban mejor a la nueva luminosidad y limpieza de la ciudad. Y entonces dijeron algunos científicos, no, esto prueba la evolución genética y la adaptación al medio neodarwinista, porque fíjate cómo las polillas, y aquí tenemos el primer caso de un salto evolutivo adaptativo, ¿no? De repente se ponen a estudiar más a fondo el asunto y resultaba que es que las polillas si ponen 100 huevos, cuando se reproducen, de esos 100 huevos que ponen, las polillas, 50 huevos son de polilla blanca y 50 huevos son negros, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando la ciudad estaba contaminada, las polillas negras se escondían mejor y los pájaros no se las comían, y las blancas resaltaban tanto que se las zampaban todas los pájaros, ¿no? Cuando cambia el medio ambiente, ¿qué ocurre? Que de los huevos que ponían las polillas, los que van a sobrevivir son los de las blancas, que ahora se camuflan mejor, mientras que las pobrecitas negras ahora quedan al descubierto enseguida y se las zampan los pájaros, ¿no? Es decir, bueno, eso está ahí, ¿no? Luego, cosas curiosas que ha mostrado la genética, ¿no? Pues fíjate, todos tenemos genes de neandertal, menos los subsaharianos, ¿no? Porque todos procedemos de sucesivas salidas que ha habido en el viaje de la jornada de expansión de la humanidad desde la zona de los grandes lagos de África, ¿no? Entonces, junto a los datos que tenemos genéticos que prueban eso, antes se pensaba que los neandertales no se habían mezclado con los cromañones, hasta que se encontraron los restos de una niña, un papá y una mamá, en la cual la niña tenía rastros de cromañona y de neandertales, ¿no? Y demás. Luego los cromañón desbancaron a los neandertales, pero no porque los matasen, sino porque se fundieron con ellos y predominaron los rasgos cromañón. Pero aún así, en nuestros genes, salvo los de los subsaharianos, que salieron en último momento o no han salido todavía a conquistar el mundo, todos los demás tenemos genes de neandertal, lo cual prueba la unidad del género humano en parte, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Y junto a eso ha habido experimentos como el Adán genético o la Eva mitocondrial que muestran que hay antecesores comunes, aunque a lo mejor no se han juntado en el tiempo. Pero esos refuerzos de la ciencia genética hacia la unidad del género humano son muy importantes. ¿Cuál es el punto clave de la teoría de la evolución? El paso del eslabón perdido al hombre, ¿no? Y ese paso, bueno, aquí tenemos cómo son, tenéis en logos, tenéis, y en la carpeta tenéis cómo es esto, ¿no? Surgen desde aquí, en África, por diferentes oleadas se van extendiendo y luego se van cortando según glaciaciones y según volcanes, se van cortando y se van separando los hombres hasta que ocupamos todo el planeta, ¿no? En diferentes oleadas. Esta es una de ellas en que ya estamos llegando hasta el final, ¿no? Hasta el paso de Bering cuando estaba congelado, ¿no? Es lo más probable, ¿no? A Journey of Mankind es el título de este. Bien, ¿cuál es el problema fundamental? El paso del eslabón perdido al hombre, ¿no? ¿Ahí qué ocurre? Pues que hace falta, junto al azar, junto a la evolución, junto a todos esos factores tan bonitos que la ciencia nos va descubriendo, y las teorías filosóficas también, hace falta el paso de un poder que eleve desde dentro
esa materia biológica apta de ser personalizada a el nivel de persona y lo haga desde dentro, de una manera natural, conforme a la evolución y demás, ¿no? Y ahí, pues, los mismos tipos de postura que veíamos para explicar el origen de cada persona aparecen aquí para explicar el origen de la persona. Hubo una época en que se sostenía que ese salto se había producido en diferentes sitios y de manera desde diferentes especies, desde diferentes eslabones perdidos, ¿no? Es el polifiletismo. Hoy en día nadie se lo sostiene porque o son posturas muy extrañas porque genéticamente es de una probabilidad cero que el resultado sea el mismo procediendo de diferentes especies, ¿no? Si ya es difícil que se dé de una especie a otra el salto, toma de diferentes especies al mismo resultado, que unos vengan de la jirafa, otros vengan del mono y otros vengan de la ballena, y que todos acabemos siendo hombres, ojo, ¿no? Ahora, el poligenismo o monogenismo, ¿no? Aparentemente a favor del poligenismo teníamos la cuestión de cómo habíamos ocupado la Tierra, pero los descubrimientos de las migraciones humanas y focalizarlo todo en la zona de los grandes lagos, y que todos tenemos un origen de raza negra, entre otras cosas, ¿no? Apoya más el monogenismo. Y la genética también, ¿no? Apoya más el monogenismo porque es más difícil que se dé 10 saltos dentro de una especie a que se dé uno, ¿no? Y al menos harían falta 2 para que surja una nueva especie, ¿no? Hombre y mujer, Adán y Eva, ¿no? Bien, entonces es más probable desde el punto de vista genético el monogenismo, ¿no? El monogenismo también desde un punto de vista moral y teológico plantea ventajas porque mantiene la unidad del ser humano y mantiene la transmisión del pecado original, pero plantea también sus problemas, porque entonces los primeros seres humanos, si todo es monogénico, pues tendrían que ser incestuosos para reproducirse, ¿no? Y estar unidos entre hermanos, ¿no? Y eso, que toda la humanidad proceda de una pareja incestuosa, es que es fuerte, ¿no? Cuando el incesto es de las cosas más profundas en la especie humana, ¿no? Bien, bueno, pues está ahí, ¿no? Las ventajas, comunión con la naturaleza y lo vivo, unidad del género humano, y plantea la cuestión de Dios, ¿no? Una teleología externa, la ortogénesis y el principio antrópico, apuntan hacia ella. Una teología interna, esta es la que llevó a Fliu, una vez que era ateo, y el papa de los ateos, a admitir que tiene que existir un Dios que haya diseñado un ser como el humano con unos genes que son un código, ¿no? O sea, ya no solamente el ser humano, sino cualquier ser vivo. Es decir, pero el ADN humano, cuando se descifra, pone de relieve eso, que es cifra, es código. Un código requiere un codificador inteligente. Nosotros somos el codificador inteligente que lo ha descodificado, pero nosotros sabemos que nosotros no lo hemos codificado. O sea, ahí ya no hay un Dios tapagujeros, sino una línea fuerte desde el mundo de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, que es donde se mueve Anthony Flew, se movía porque murió, para sostener, ¿no? Esto tiene que haber un ser espiritual inteligente que explique por qué existe esto, ¿no? Y bien, bueno, bien, pues también la bioantropología de Gehlen apoyaría estas cosas. Bueno, ahí hay temas que siguen muy en pie. Se podrían decir muchas más historias, pero tampoco podemos decirlas todas con el tiempo de que disponemos, y quiero decir algo en el rato final de la interpersonalidad, ¿no? Son ahora mismo, llevamos casi una hora. Si queréis paramos a las 7, 5 minutos, y si queréis en estos 3 minutos 1 o 2 preguntas de alguien, por si da tiempo a responder. A lo mejor os he asustado con toda esta aluvión de datos o cosas, pero bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Carlota, ¿se puede fumar en clase tranquilamente? Ah, es un boli, parecía un cigarrillo. Bien, pues entonces paramos ahora, 5 minutos, y hay 5, porque la clase en principio tiene que terminar, hay 35. Dedicamos media hora al tema de la dimensión social e interpersonal del hombre.
¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta dentro de 5 minutos. Hasta y 5. Hay 5 empezamos.